Yo estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Jessie Bonder. Jessie, bienvenida a nuestro programa. Gracias Concha por la invitación, siempre un gusto estar contigo. Oye, Jessie, pues mira, generalmente empezamos el programa con una pregunta. ¿A ti qué te han enseñado los años? Uy, me han enseñado mil cosas, mil cosas. Creo que a eso venimos a este mundo, a aprender, y después con las herramientas que tienes de lo que aprendiste, pues puedes enseñar más cosas, ¿no? Y de lo que he aprendido es a cada vez ser más resiliente y adaptarte a las cosas que te pasan durante la vida, porque uno propone y Dios dispone, siempre digo eso. Y más que nada me ha enseñado eso, ¿no? A seguir adelante, a que si tropiezo, pues debe de haber otra cosa más para que yo pueda hacer, ¿no? Entonces, más que nada eso es lo que me ha enseñado, y a cada vez tener mejor comunicación con mis seres queridos. Eso es una de las cosas de más enseñanza en esta vida. Pues fíjate que eso es un tesoro lo que estás diciendo, porque la comunicación con nuestros seres queridos es importantísima y también con los que no queremos o con los que no conocemos tanto. El poder entender a las personas es algo que sí se nos va dando cuando nos fijamos, cuando somos empáticos, cuando pasan los años, cuando la experiencia nos dice, pues ya eso tal vez pasa por esto y porque ya lo sientes en tu intuición y lo sientes dentro de ti, de por qué suceden las cosas. Jessie, a ver, cuéntanos un poco quién eres. Bueno, pues soy empresaria ahora, lo que no fui por muchos años. Siempre trabajé para alguien, y tengo una empresa junto con mi esposo. Nos dedicamos al adulto mayor, que también es bastante reciente, de unos 6, 7 años para acá. Antes tenía yo una cosa completamente diferente a lo que hago ahora, también dedicada al adulto mayor, pero pues bueno, me dediqué por muchos años a ser bailarina, a ser entrenadora física. Ahora sigo siendo entrenadora física especializada en adultos mayores y en Parkinson, y tengo una empresa que nos dedicamos mi marido y yo al cuidado y acompañamiento. Bueno, está buenísimo todo eso. Yo quisiera que nos digas tu edad. 60 años. Estás recién estrenada. 60 con algunos meses, no, en julio cumplo ya 61, así es que no estoy tan recién estrenada. Pues qué Muy bueno, me da mucho contados, gusto, ¿no? Jessie. Sí, claro que sí. Como que muy contados, como que siempre dices, ya voy a cumplir 60, ya voy a cumplir 60. Y bueno, para mí las décadas sí han sido muy importantes. En cada década he aprendido otra cosa y cada década me ha dejado otra cosa. Así es que para mí sí son importantes las décadas. Claro, yo también pienso como tú que las décadas son importantes. Oye, Jessie, a ver, y cuéntanos tu parte de que eres mamá, eres abuela, estás en un segundo matrimonio. Cuéntanos un poquito de esa parte tuya que también es parte de lo que te han enseñado los años. Ah, claro. Yo me casé muy joven, en mi primer matrimonio, y tengo 3 hijos maravillosos, 2 mujeres y un hombre. Las 2 mujeres están casadas y de ellas tengo 4 nietos. Y de parte de mi esposo, pues también tengo mi otra familia, que son 2 hijos de él con 6 nietos. Entonces, en total tenemos 10 nietos de 7 años para abajo. Y todos felices y contentos, pero nunca juntos todos. Eso de ser estas familias mezcladas que nos está tocando tanto vivir en estos días, ya no es como antes, ¿no? Ahora siempre tienen que convivir tus hijos con los hijos de tu pareja y luego los nietos de aquí y de allá, y eres abuela y eres abuelastra y eres mamá y no. Bueno, todos estos roles Todos que estos tenemos que ir roles. jugando, yo creo que esos roles te van dando una experiencia. ¿Qué es lo que has aprendido de cómo combinar esos roles? Pues no es fácil, y justamente en mi trabajo también he visto que esa parte de las segundas nupcias en la vejez, híjole, es bien difícil, y yo aprendo de cada una de esas experiencias que yo tengo con mis clientes, porque siempre que pasa algo, siempre les hablo a los hijos de mi esposo y les digo, porfa, cuando pase esto, igual que a mis hijas también les digo,
si yo contesto esto y el otro que no me gusta de mi mamá, porque obviamente todos tenemos, ¿no? Una herencia también, inclusive en la forma en la que contestamos y demás. Y hay muchas cosas que a mí de mi mamá no me gusta, cómo las contesta, entonces siempre les digo a mis hijas, si yo vuelvo a contestar igual que tu abuela, por favor me dices porque no quiero llegar así. Y creo que son los cambios que tenemos que empezar a hacer nosotros a los 60, porque si dejamos pasar la vida y todo, las cosas, ahora sí que lo que no te checa, te choca, o lo que te checa, te choca. Y entonces hay muchas cosas que a mí no me gustan. Y hay muchas cosas que yo veo en matrimonios, ahora sí que adultos mayores, que yo lo veo y digo, eso no quiero que me pase, porque tengo muy buena relación con los hijos de mi esposo, con su ex esposa, con mi ex marido, o sea, todas esas relaciones que parece que todo el mundo se tendría que llevar mal y nosotros nos llevamos muy bien, a mucha gente se le hace raro, o sea, se le hace raro, no sé, verme. De hecho, yo conozco antes a la ex esposa de mi marido que a él, ¿no? Entonces, ella y yo somos amigas de hace muchos años. Entonces, creo que la experiencia de tratar de no meterte en lo que no necesitas meterte, como lo que platicábamos hace ratito con tu hija, y pasa lo mismo que si estuvieras con tu yerno, que si estuvieras con algún otro familiar que no es de tu sangre y que tienes que verdaderamente tener una buena, ahora sí, otra vez comunicación y llevar las cosas tranquilas. Puedes vomitar con tu esposo y decirle, oye, es que esto y esto pasó con tu hija, o él igualmente conmigo, y lo discutimos él y yo, pero nunca enfrente de los niños, nunca, nunca. Claro, Entonces, claro, hay que encontrar muy bien los espacios. Bueno, entonces ustedes se dedican, además trabajan juntos y se dedican al cuidado y al acompañamiento de las personas mayores. ¿Qué es lo que has aprendido con tu trabajo? he aprendido que primero Dios, si Dios me da vida, puedo llegar a esa edad, que todos podemos hacer mil cosas. Yo me cuido de la comida, yo hago ejercicio, todas las cosas bonitas que ahora también están de moda, trato de meditar, lo cual no me sale muy bien. Trato de dormir bien, que eso sí me sale muy bien, duermo muy bien, pero no es, o sea, uno puede hacer en la vida todo así by the book, como dicen, por así catálogo y demás, pero resulta que de repente uno puede llegar a necesitar este tipo de cuidados. Entonces, por un lado, abrazar la vejez, abrazar los años, porque pues, todo el mundo vamos para allá a menos que te mueras antes. Entonces, primero vamos para allá. Y si me da chance de llegar hasta allá, entonces abrazar mi vejez y también abrazar lo que no puedo hacer, porque eso es lo que más me ha ayudado, porque como yo era entrenadora física y bailarina y también tengo mis cosas articulares y mis lesiones y demás, que hoy por hoy no me dejan ser la misma persona que a lo mejor fui hace 10, 15 años, y que me ha costado eso sobrepasar, ¿no? Todas esas pérdidas que he tenido de mi cuerpo, entonces, en cuanto a físicamente lo que puedo hacer, y entonces igualmente ir abrazando todo lo que se vaya poniendo y no poner el pero, ¿no? Es que ya necesito ayuda, y eso es lo que a mí me gusta transmitirle al adulto mayor, que de veras una persona con mácula, sí o sí van a necesitar ayuda, ¿no? Van a necesitar ahora sí que, a menos que tenga un perro lazarillo, si se dice así, pues van a necesitar ayuda, ¿no? Van a necesitar de alguien que le ayude hasta tocar los botones del elevador y demás. Entonces, si yo llegara a tener eso, pues sé que tengo que tener una persona junto a mí. Sé que es muy difícil quitarle la independencia al adulto mayor, que es, creo que la pérdida mayor que tienen ellos, aparte de la soledad. Entonces, quitar eso es muy difícil, y convencerlos de que necesitan ayuda, creo que eso es lo que más se les dificulta al adulto mayor y también a los hijos, ¿eh? Los hijos quieren todo el tiempo estar cuidando a los papás y dejan de vivir su vida.
Claro, ok. Eso es lo que más me ha enseñado, ¿no? Poder ser, pues, resiliente también a eso, ¿no? A ir cumpliendo años y saber que pues ojalá yo llegue a los 90 años como estoy ahorita, pero pues no, 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 faltan 30 años. Entonces, Sí, pero ahora entonces vamos a enfocarlo al trabajo, vamos a enfocar qué es lo que ves que una persona mayor, o sea, qué resistencia pone para aceptar los cuidados y la familia, o sea, porque tú estás en contacto directo con las familias, entonces quisiera compartir experiencias que has vivido para que la gente aprenda qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, cómo elegir al cuidador, cuáles son los focos rojos de que de repente se siembra la discordia entre los hijos. Vamos por partes. Entonces, vamos por ¿qué es partes. lo que Mira, ves de las personas? uno de los focos rojos que creo que a veces que sí los hijos se dan cuenta es que ya hay muchas cosas que ya no puede hacer el adulto mayor, como manejar, que se me hace una de las cosas más peligrosas que hay. Tal vez ellos van a 2 por hora y ellos creen que van muy seguros, pero eso de 2 por hora también puede llevar a accidentes y demás. Entonces, los hijos lo que tienen que hacer es verdaderamente también acudir a un profesional, no pelearse con su papá o con su mamá, porque hay muchas, es que yo le digo, es que no me hace caso, yo lo tengo en mi casa, mi mamá acaba de tener COVID, le mandé una de mis enfermeras y al día y medio me dijo, ya no la quiero. Le digo, no, un momento, tú tienes hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, la resistencia la tengo en casa, es increíble, ¿no? La resistencia la tengo en casa y creo que es otra educación y no quieren tener a nadie en casa porque pues tienen muy mala fama las enfermeras, las cuidadoras, que si les van a robar, etcétera. Entonces, primero que nada es mi convencer a los hijos que verdaderamente su mamá o su papá necesita ayuda. Porque cuando te dicen todavía no, es porque pasado mañana les puede pasar un accidente y entonces va a ser, pues ya no necesitaste un acompañante, ya necesitaste una enfermera. Entonces, ese todavía no, quitarlo del vocabulario, para mí es muy importante. Pero a ver, y nosotras como personas mayores, a mí no me gustaría que convencieran a mis hijos, me gustaría que me convencieran a mí, y que me hablaran así de tú a tú, o sea, que no me pusieran reglas, Claro, claro, todos nosotros no queremos llegar y hay muchos adultos mayores que llegan perfectamente bien de sus facultades, ¿no? De pensamiento y el juicio, cuando vamos siendo mayores, el juicio a veces no es el mismo, se va deteriorando y más con personas con algún tipo de deterioro cognitivo y demás. Creo que esa parte es la parte en la que tanto el adulto mayor como el hijo tienen que saber que el juicio cambia y entonces si tu juicio cambió y ya no eres capaz de tomar esas decisiones, ahí es cuando entran los hijos, ¿ok? Cuando tú ya no eres capaz de tomar decisiones y hay muchas formas de saberlo, ¿no? Es como, pues, de que ya no se acuerdan del día en el que están o el año en el que viven. Eso es muy, muy importante. Esas partes es así como, eso es un poco rojo decir, no es tanto de que no me acordé dónde dejé las llaves, porque a todos nos pasa, que no sabes dónde dejaste la llave, que no te acuerdas. Yo fui a la farmacia hoy y se me olvidó comprar mi medicina, pero compré las de mi esposo. Todas esas cosas son normales, pero el no saber en qué año vives, el no saber en qué país vives, esas cosas ya son focos rojos. Y entonces es cuando el hijo sí tiene que entrar. Cuando eres un adulto mayor y que no quieres el cuidado, entonces hay que ir a la casa y hay que ver qué es lo que le cuesta trabajo y qué es lo que el adulto mayor realmente quisiera que le ayudaran, ¿no? Eso es muy importante ir a casa del adulto mayor y hacer la entrevista y decirle, ok, yo me pongo de tu lado, vamos a dejar a tu hijo, que a lo mejor no quieres hacer lo que quiere hacer tu hijo,
pero sí lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres hacer. Y entonces hacer una media en lo que el hijo quiere, porque no quiere que se quede solo, y entonces, bueno, pues entonces encontrarle a alguien que a lo mejor maneje, porque el señor quería un chofer o tiene el chofer, o es una señora, pero ese mismo chofer pues no puede entrar a su casa y ayudarla a bañarse. Entonces, pues, ¿no? Ahora sí que no se quita esa parte de ser pudoroso y demás, esas cosas no se quitan. Cuando ya se quita esa parte pudorosa es porque ya hay algún tipo de deterioro. Entonces realmente es la plática, que esa es mi chamba, ese es mi trabajo, es hacer que el adulto mayor acepte de alguna manera sin imponerle, y normalmente cuando hay alguien por fuera de la familia, siempre es más fácil convencerlos. Alguien afuera de la familia, pero que pueda ser empático. Entonces, pues bueno, ese es mi trabajo, y yo voy a casa de los adultos mayores y me involucro y le pido un café y, y lo hago y trato de ser empático con él, pero cuando hay alguna otra cosa, supongamos alguien que trae oxígeno y que trae su tira esa larga y se para y ya se hizo bolas, y luego le digo, yo te ayudo con todo gusto, entonces no es decirle, mira, ves, ahí sí es cuando tienes que ayudar, pero ahí es cuando se empieza a dar cuenta que verdaderamente necesita la ayuda, aunque sea a llevar su oxígeno, ¿no? Entonces esas son pequeñas cositas que tanto el adulto mayor se puede dar cuenta, o ir a la casa y decirle, oye, es que si pones ese tapete o si usas esas pantuflas, te puedes caer. Y entonces ya me vas a llamar a mí porque ya te caíste y te rompiste la cadera. No porque, no porque no puedas hacer las cosas. Entonces, esas pequeñas cosas que hacemos nosotros cuando vamos a las casas, como quita ese tapete, esas pantuflas no te sirven, ¿no? Y yo también aprovecho mi parte de entrenadora física y ahí les doy algunos ejercicios. Y trato de ser empática y trato de caerles bien. Y si ese día no me contratan, pues ya me contratarán, esperando que no sea demasiado tarde. Eso es lo que hacemos. Claro, lo que pasa es que es una enseñanza fuerte, o sea, porque las personas mayores tenemos que ir aprendiendo a que a veces vamos a necesitar esa ayuda, que va a llegar un momento, tal vez, sería un milagro que no, pero pues igual ese momento en que vamos a necesitar una ayuda, y entonces hay que tener ciertos signos, o sea, hablándonos a las personas mayores, ¿qué nos dirías de en qué momento necesitamos ayuda? O sea, como persona mayor a persona mayor. En el momento en el de que uno no puedas ir al baño y no puedas limpiarte cuando estás haciendo tus necesidades físicas, creo que es algo muy importante, porque también físicamente cambian. Entonces, en el momento en el que necesitas ayuda para pararte del excusado, una de dos: o te pones un excusado especial para poderte parar y sentar, porque obviamente pues un excusado está muy abajo y el adulto mayor pues normalmente mientras vamos creciendo año con año, los músculos se van haciendo un poquito, se van deteriorando, y a menos que verdaderamente, y qué bueno que está ahora la moda de que hagas fuerza muscular para verdaderamente estar muy fuerte. Que se puede llegar a los 90 años fuerte y entrenado sería increíble, y claro que lo puedes hacer. Esa es una, el no poder ir al baño. Dos, no poder escuchar bien. ¿Por qué? Porque si no escuchas, no puedes escuchar o oler bien. No puedes, cuando no escuchas bien, hay falta de equilibrio y las caídas es cuando vienen. Entonces, hay dos cosas para que el adulto mayor se pueda caer, tanto la falta de visión como la falta auditiva, y entonces cuando hay falta auditiva también se caen porque el equilibrio lo pone el oído. Y caídas, el excusado para poderte parar, y más que nada olvidos muy fuertes. Obviamente, pues bueno, si tienes un deterioro físico que te impide pararte de tu cama y que te impide hacer tus cosas, pues es más que obvio. Pero cuando realmente físicamente estás más o menos bien,
más que nada la visión. Tenemos mucha gente con mácula, tenemos mucha gente que empieza con parkinsonismos, y si no hay ejercicio físico ahí, también el parkinsonismo puede llevar depresión. Y hoy por hoy la depresión también es uno de las cosas más importantes. No es que se las vamos a quitar, pero podemos acompañarlos en esa depresión y tratar de nivelar, así como el Alzheimer o cualquier otro deterioro cognitivo, ¿no? Esos grandes olvidos. Y también cuando se olvida, hay muchas veces que hay infecciones urinarias, el adulto mayor deja de tomar agua y entonces también hay deshidrataciones. Entonces, una deshidratación puede ser dejar de tomar agua, pero también puede ser una infección urinaria. Entonces, esos puntos como los olvidos, la deshidratación, pueden llevar a que nosotros podamos empezar a cuidarnos. Claro, entonces es muy interesante cómo desde antes nosotros tenemos que ir planificando. O sea, tenemos que ir cuidándonos todo lo que se pueda, hasta donde se pueda, como dicen, y, o sea, fortaleciendo nuestros músculos, manteniendo nuestros reflejos lo más activos posibles, acudiendo a revisiones para ver cómo está nuestra vista y nuestro oído y toda nuestra salud en general. También hacernos un chequeo cognitivo. O sea, como que es difícil hablar de este tema, pero tenemos que hacerlo. O sea, nosotros como personas mayores, para que en la medida en que lo vayamos haciendo desde antes, vamos a ir pudiendo platicar con nuestros hijos nuestras elecciones en caso de. Exacto, o sea, si tenemos buena comunicación con nuestros hijos, les podemos decir y que muchas veces te acompañen. Es como, pues, ginecológicamente la mujer tiene que ir al ginecólogo por lo menos una vez al año. Bueno, Claro. entonces hay que hacerse pruebas cada X tiempo y no decir, ay, no la oí bien. Bueno, no importa, no sí importa, porque desde los 50 hay muchísima gente que se queda con mala audición desde los 40 años, ¿no? Claro. Y también algo muy, muy importante es que, y la gente no le toma en cuenta y dice, ya que coma lo que quiera, porque ya, o sea, ya que se coma sus chocolates, no pasa nada. Sí y no. ¿Por qué? Porque el intestino, y si tenemos mal intestino, le dicen el segundo cerebro. Y cuando hay mucho azúcar, también hay muchas investigaciones que al Alzheimer le dicen la diabetes número 3. Entonces, creo que sí es una cosa que yo siempre le he puesto mucho énfasis al ejercicio, porque a eso me dedico, pero también le quiero poner un poco de énfasis a la alimentación, a no dejar de disfrutar, pero también saber que demasiada azúcar tampoco es bueno, y un balance. Yo creo que en esta vida todo es balance. Entonces, los que ya somos adultos mayores, creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces hay que tener un balance. Yo no por hacer ejercicio y por comer bien no significa que el fin de semana me puedo tomar mis chupes, porque me gusta, porque lo disfruto, ¿no? ¿Y por qué no? Entonces, sin dejar de disfrutar la vida, creo que podemos hacer muchas cosas, y ahora las redes te bombardean con todas esas cosas. Si no eres, si no haces ejercicio de pesas, y si no meditas, y si no comes bien, eres un idiota, y no es cierto, ¿no? Entonces creo que estas redes, como lo que tú haces, es muy importante para que también el adulto mayor que ya tenemos, creo que un poquito más de sentido común. Creo que es algo que beneficia el ser adulto mayor, es porque tu sentido común ya lo trabajaste por lo menos por 60 años, ¿no? Claro. A ver, y entonces vamos a pensar, ¿cuáles son las características que debes de pedir a tu cuidador como persona mayor? Un buen cuidador, ¿qué es lo que necesitas pedir y qué es lo que necesitas verificar para que esa persona que te va a cuidar valga la pena? Ok, aquí en la empresa nosotros hacemos muchas pruebas psicológicas, de las cuales yo verdaderamente no te puedo hablar mucho, pero lo que más buscamos en ellos es el, el querer servir al adulto mayor. Porque todos estudiaron enfermería, técnico en enfermería,
auxiliar de enfermería, etcétera, etcétera. Yo trato no de contratar cuidadores per se, o si sí, les damos ahora sí que educación de primeros auxilios y demás. Entonces, primero que nada, que sepa tomar presión, que sepa ver cuáles son los signos de alarma, y para eso tengo una persona aquí que pregunta todas esas cosas. Por eso es importante que no los contraten de la calle. Yo sé que esto tiene mucha... el mercado fuera de las empresas, pues sí, cuesta más barato, pero pues tiene sus cosas. Su única cosa buena es que cuesta más barato. Su otra cosa mala es que no tienen todos estos procesos de reclutamiento. ¿Qué más le vemos? Lo principal es la empatía con el adulto mayor, y nosotros les damos la capacitación para saber cuáles son los signos de alarma en adultos mayores, como el que te platicaba de la deshidratación, de los mareos. Está mareada, pues hay que ir con un audiólogo, ¿no? Para que la cheque. Si tuvo COVID, pues saber bien cuál es la oxigenación que se necesita, cuándo no poner una nebulización. Entonces, todas esas cosas técnicas, realmente cuando nosotros los contratamos es porque ahí está el papelito que habla, ¿no? El papelito que ya estudió y demás. Y lo que nosotros pedimos extra y que les hacemos exámenes son honestidad, no robo, no hurto, no maltrato, porque también tienen fama. Es muy chistoso que a nosotros nos toca luego al revés, porque unas personas con un deterioro o una demencia frontotemporal, pues pueden ser agresivas. Entonces, nos toca muchas veces al revés, que el paciente ¿cómo se llama? Nos maltrate a nuestro personal, ¿no? Entonces, realmente, después de toda la parte técnica, es el querer trabajar con adultos mayores y sean empáticos con ellos y no los traten como niños chiquitos, porque creo que es muy importante esa parte de no tratar al adulto mayor como chiquito, como un niño. Sí hay muchas cosas que se regresan, pero en ese círculo de regreso vienen todas las experiencias del adulto mayor. Entonces pueden muchas veces no poder hacer las cosas, pero no, la experiencia y la sabiduría no se la quita nadie. Entonces, es esa mediación entre no poder hacer las cosas y su sabiduría. Eso es lo importante que tiene que tener un cuidador en el adulto mayor. ¿Y qué es una historia así de súper éxito que nos puedas contar de tus experiencias? ¿Y cuál es una que te haya retado durísimo? Y empieza por la que quieras. Es que las que me retan son la gran mayoría. La gran mayoría de nuestros clientes son muy retadores. Y la desatisfacción pues fue en COVID, haber podido, así como en COVID se murió mucha gente y no pudimos hacer nada y no sabíamos al principio de COVID cuáles eran los protocolos, y los cambiábamos día a día. Y pues bueno, de las peores experiencias fue el COVID, la verdad, manejar esa parte del COVID que yo ya no sabía cómo ayudar a la gente, que le tuve que hablar a mi competencia de toda la gente que me hablaba, y es que no hay lugar en el hospital y por favor mándame a alguien, y yo no tenía personal y no podía ni siquiera ver, o sea, esto que a mí me gusta hacer, aunque sea así por video, no sabía quién era la persona y demás, y se murió mucha gente. Creo que esa es de mis peores experiencias, y gente muy conocida y muy allegada a mí también que falleció y que no podían ni darles el pésame ni nada. Y de las mejores experiencias pues también fue salvar a mucha gente en COVID y que no tuvieran que llevarlos al hospital y demás. También obviamente tenemos muchas experiencias de gente que se rompió la cadera, y nuestras enfermeras pueden llegar y decirles cuáles son los ejercicios y poder sacar adelante, y con una vez que vaya el fisioterapeuta nosotros hacemos todo lo demás de
del trabajo. Creo que esa es de las mejores experiencias y un gracias de mi mamá cuando le mandé a su enfermera, creo que ha sido de mis mejores experiencias. Ok, tienes razón, mándame a alguien. Esa es una de mis mejores experiencias. Y de mis peores experiencias justamente es eso de los matrimonios que son segundos matrimonios, que la esposa no deja ver a los hijos y entonces no puede entrar a casa del papá y el papá está grave y en COVID y no podía ver al papá, o el que yo no pago eso, yo sí pago y entonces a quién le cobro. Todas esas cosas son muy malas experiencias que tenemos, que las tenemos que sobrepasar de alguna forma, ¿no? Entonces, no, pues se lavan las manos, decir, no, pues yo no te contraté, fue mi hermano, pues ahora cóbrale a mi hermano. Entonces, creo que esas son de las experiencias malas, de las que casi tenemos que ser abogados del diablo, ¿no? Bueno, ¿a quién le pregunto? Al hijo, tu papá está muy mal, pero su esposa dice que no está tan mal, ya nos corrieron varias veces y los hijos nos hablan y la esposa dice, no, y deja al señor con un pañal durante todo el día y el señor pues necesita cambio de pañal, ¿no? En alguna hora y se la cambia a la persona de servicio que no tiene la experiencia y le salen llagas. Entonces, creo que esas son las peores experiencias y por eso me duelen y a mí me hacen mucha merma por lo mismo que estoy casada por segundas nupcias. Es eso, es esas señoras o señores que no dejan entrar a los hijos, que van por la lana, se oye muy feo, pero van por el dinero de la persona y entonces hasta que no se muera el señor, la señora no lo suelta, ¿no? Pero también está al revés, porque yo también tengo los casos de los hijos que no dejan entrar a la esposa actual o a la novia, ahora que estamos de moda, las novias, pues sí, o sea, entonces esos conflictos, a ver, y entonces, ¿cómo resuelven esos conflictos humanos ustedes? La verdad es que yo antes me metía mucho y la pandemia me dio la experiencia porque yo me puse muy mal y tuve que ir con una tanatóloga y con una psicóloga a decir, o sea, de veras me puse muy mal porque como me tomaba todo tan personal, porque son mis clientes, y ellos decían, pero es que mi amiga Jessie, y yo, no soy tu amiga, o sea, soy la dueña de la empresa, pero me empatizo mucho con la gente y eso aprendí y tengo personas con otra educación que la mía, porque verdaderamente yo no soy ni doctora, ni gerontóloga, ni gericultista, simplemente me gusta y he estudiado muchas cosas y trato cada vez de estudiar más para entender más, pero entonces lo paso a la profesional. Verdaderamente ahí sí va a la personal, ahora sí que con mi coordinadora entonces lo paso. Las cosas administrativas se los paso al administrador y entonces él sabe también la forma de ponerlo. Cuando te involucras tú tanto, es que yo quiero a fuerza hablar con Jessie, sí. Entonces luego hablan conmigo, le digo lo que diga mi coordinadora. Pero perdón, pero lo que diga mi coordinador. Entonces ya aprendí también a yo zafarme un poquito, no es zafarme, sino que verdaderamente mandarlo A a la protegerte. experiencia, ¿no? Claro. A la gente y a protegerme a mí, porque de veras, y lo aprendí a trancazos. Yo creo que de la primera pregunta que me hiciste, yo he aprendido y creo que todos aprendimos a trancazos el 90% de todo lo que he hecho. A trancazos. A trancazos he aprendido qué significa, que yo creo que así es la forma o sea, no trancazos duros y fuertes, pero sí experiencias que te forman de tal manera, ¿no? Es como a mí una vez me corrieron yo trabajaba para Nelson Vargas, perdón si dije alguna marca que no debería, pero bueno, trabajé para un gimnasio en donde me corrieron porque se me salió una mala palabra, pero las señoras dicen 1,000,000 de palabras malas. Y ahí aprendí que pues no con todo el mundo se pueden decir palabras malas. ¿Y cómo lo aprendí? Me corrieron de ese lugar, no pude hacer otra cosa, no había forma y hasta el dueño me dijo, Jessie,
Yo también las digo, pero en ese preciso momento estuvo mal y lo aprendí. Entonces, son experiencias que voy tomando y lo único es que aquí las experiencias malas, entre comillas, híjole, son, o sea, son de pincitas, porque entonces estoy con la salud de la persona. Entonces, ese es un gran reto para mí y una gran responsabilidad para mi esposo y para mí, ¿no? Que ponen su salud en nuestras manos. Y creo que eso es importante saberlo, saber que hasta ahí llegas y también decirle a tu cliente, hasta aquí llego, no puedo más. Nos hemos salido de clientes porque ya no tenemos personal capacitado para eso y con toda la honestidad les decimos, hasta aquí llegamos, ¿no? Un señor con Parkinson que ya estaba muy mal y que seguramente, o sea, se oye horrible, pero sí va a ahogar porque sus cuerdas vocales y todos los músculos de aquí ya no funcionan cuando el Parkinson está muy avanzado. Y hay muchos que se pueden ahogar y así se mueren y es horrible. Entonces hay que llevarlo al hospital y verdaderamente tiene que ser alguien experto en eso. Y nosotros no teníamos la capacidad y los dejamos. Entonces, esa honestidad creo que es muy, muy importante, ¿no? Para tener la credibilidad. Claro, no, y para no causar algún problema a nadie. ¿Cuál es la situación más amorosa que has encontrado en tu camino organizando esto de cuidar familias y cuidar personas mayores? La que te haya dejado una historia corta de amor y entrañable. Te voy a decir dos porque son cortas. Una de mi trabajo anterior, de maestra de Zumba y entrenadora de Zumba, y que iba yo mucho trabajaba yo exactamente con el otro nivel socioeconómico con el que trabajo ahora, y me pedían muchas clases para el CRIT, para personas con capacidades diferentes, y siempre era en beneficio de, y pues yo iba, daba la clase, pagaban la clase la gente que estaba acostumbrada a bailar conmigo, y todo ese dinero yo no cobraba y todo ese dinero se iba para esas personas. Hasta que un día esa clase, en lugar de ser para personas que ya bailaban, fue para exactamente esas personas a las que ayudábamos. Gente con síndrome de Down, gente con unas discapacidades que yo tampoco nunca las había visto, y en lugar de romperme, porque verdaderamente esas cosas me rompen mucho, y más en niños, fue la clase más exitosa que he tenido en mi vida personalmente. O sea, me dio muchísimo toda esta clase. Y hasta se me ponen los ojos todavía vidriosos. Y tengo por ahí algunas fotos que algún día te las voy a compartir porque verdaderamente fue muy, pero muy amoroso. Acabé como trapo fumigado, exprimido, y nada más fue energía la que puse yo ahí. Verdaderamente fue mi energía porque pues cada quien bailaba lo que quería, yo hacía así, todo el mundo hacía otra cosa. Esa fue una de mis mejores experiencias de trabajo, y la otra es muy reciente porque es exactamente con mi mamá. Me ayudó a grabar unas cosas para mis redes y dijo unas cosas que en su vida me las había dicho a mí. Por eso también digo que la comunicación familiar es muy importante. La van a ver próximamente en mis redes. No la quiero regar porque la verdad estuvo muy bonito, pero dijo cosas muy bonitas que pensaba de mí, de mi trabajo, que luego creo que en algún momento no le habían gustado nunca que yo trabajara tanto, pero me encanta y cada vez ayudo a más gente, y aunque no es así un objetivo que yo desde el día uno que nací o desde que empecé a trabajar dije, yo quiero ayudar a la gente, ha salido poco a poco. Y poco a poco, de repente la gente me dice, es que qué padre que ayudes a los adultos mayores. Y yo, pues es mi trabajo, pero sí, claro que quiero ayudarlos. Entonces, esa parte gratificante tanto de mi mamá como de algunas personas que la conocen y que son mis clientes y que siempre me dicen, es que tu mamá habla tan bonito de ti. Qué bien. Entonces, eso para mí es muy importante, que pareciera que es personal, pero me ayuda en mi trabajo.
porque si esa cosa que me dijo mi mamá enfrente de cámaras ha sido muy importante para mí. Pues ya nos la compartirás. Pues a ver, quisiera que mandes un mensaje, 2 mensajes cortos a los hijos, uno cuando vean que sus papás necesitan ayuda y otro a las personas mayores, también muy breve, de cómo decir que no están de acuerdo con alguna ayuda que están recibiendo o que quieren un cambio, o sea, cómo atreverse a seguir marcando sus límites a pesar de que puedan tener alguna condición. Si quieres, empezamos con los hijos. Sí, mira, a los hijos más que nada es que no nos podemos convertir en los papás de nuestros papás. Creo que es una cosa que eso no les gusta al adulto mayor y que no los hace independientes. Al revés, mientras más le digas las cosas buenas que va a tener de un cuidador y no el por qué lo necesita, ¿sí me entiendes? O sea, no, es que lo último que hay que hacer es decirles que tú tienes mácula y no puedes. El no puedes creo que es horrible, es como decirle a una persona con depresión, échale ganas, igualito, es igualito. Entonces, nosotros como hijos sí tenemos que poner límites, pero sin llegar a ser los papás de nuestros papás, ¿no? Porque también la persona que está bien cognitivamente te va a responder, déjame vivir mi vida como yo quiero, no me estés molestando, ¿no? Entonces, sí hay que darle vueltas y vueltas y vueltas de alguna manera para que poder convencer a nuestros papás de que necesitan ayuda y más que nada ponerte en su lugar, porque pues nosotros también nos va a tocar llegar ahí, primero Dios, que Dios nos dé vida y poder llegar a los 80 y tantos y 90 y saber que ellos no sabían que iban a vivir tantos años. Y también ahí viene la parte económica, ¿no? O sea, el adulto mayor de ahora pensó que se iba a morir en los 80. Mis abuelos murieron de 81, 82 años. Mi mamá tiene 89. Entonces, esa etapa de la vida que ellos no pensaban que iban a vivir, tanto emocionalmente, físicamente y financieramente, es muy difícil. Y entonces nosotros tenemos que entender esa parte. Y nosotros hacer las cosas adecuadas para que si nosotros llegamos a vivir hasta los 89 años, podamos tener eso ya muy bien manejado, ¿no? Entonces, eso se lo digo a los hijos, porque ellos no sabían, nunca se imaginaron que iban a vivir tantos años. Sus papás se murieron de 80 o menos, ¿no? El rango de vida era mucho menor. Y al adulto mayor es que hay que saber también poner los límites al cuidador que te está cuidando. Esto sí quiero, esto no quiero, esto sí quiero que me ayudes, esto no quiero que me ayudes. Salte para bañarme o salte para ir al baño y ahorita te llamo. Entonces, todas esas cosas creo que es muy importante que el adulto mayor sepa poner también sus límites cuando estás cognitivamente bien, pero a lo mejor y no sé, no tienes una artrosis que no te deja mover y pues necesitas que te ayuden a bañarte, ¿no? Entonces sí, y tratar de ser empático con los cuidadores. Ellos lo último que quieren es, y nunca se van a burlar de un adulto mayor, ni hay edadismos con los cuidadores, para eso ellos están entrenados. Entonces, la aceptación de alguien que a lo mejor te va a acompañar el resto de tu vida y que más vale que seamos empáticos con él. Y si no te cae bien, entonces decirle a tu empresa, no me cae bien, no me gustó esto, no me gustó el otro, y entonces otra vez comunicación del adulto mayor con la empresa con la que estás contratando. Y por favor traten de contratar empresas, aunque no sea la mía. Hay personas que no tienen los recursos para Sí, contratar empresas o para contratar un cuidador simplemente. exacto. Entonces ahí pues ya realmente entra todo
todo el problema que ya sabemos de los hijos, del desgaste del cuidador primario, de todas esas cosas, pero no quisiera dejar de mencionarlo porque no quiero que la gente No, diga tienes toda qué la poco razón. empáticas son estas personas, ¿no? No, no, tienes toda la razón, pero en ese contexto, entonces, tratar y ya hay escuelas que, que te enseñan a ser cuidador, ¿no? Y que entonces repartirlo entre los hijos, repartirlo porque luego se lo dejan al esposo, a la esposa y acaban, como dices tú, con quemados, con el burnout. Pero sí, si no tienen la capacidad económica de contratar a un cuidador, o bien entrenarse ellos mismos, aunque sean primeros auxilios y demás, hay de veras, hay muchas cosas que se pueden buscar en internet y que salen hasta en YouTube, ¿no? ¿Cómo Claro, cuido por supuesto, esto? claro. ¿Cómo cuido todo? En todo ya hay cómo hacerlo, entonces sí, hacerte tú responsable junto con alguien más, o sea, hacer una comunidad para ayudar a esa persona. Uno solo no va a poder. O sea, si yo sola quisiera cuidar a mi mamá y que viva conmigo y que yo la cuido y que yo le hago y aparte quiero trabajar y aparte quiero, no, no me va a dar la vida, pero tengo 3 hermanos, entonces Sí, vamos a, ¿no? sí. Entonces, yo lo hago con mi hermano el mayor cuida las finanzas de mi mamá y yo cuido la parte física y emocional y los médicos de mi mamá. Entonces, hay que saber también cómo repartirnos los hijos. Y sí, para eso estamos los hijos, la verdad. Claro, entonces es un tema complejo. Yo nada más quería que la gente que nos está escuchando pues se dé cuenta y tenga una película, ¿no? De más o menos Claro. nosotros como personas mayores o como hijos. Y pues gracias por todo lo que nos dijiste, gracias por tu tiempo y Espero pues que haya estado, que haya estado bien. Yo puedo platicar contigo horas, ya lo sabemos. Espero que me vuelvas a invitar y cuando invitemos más hay muchas historias chistosas y padres y hay otras tristes que me gustaría nada más las chistosas y padres de estar en una empresa como esta. pues sí, definitivamente debe de estar lleno de historias y un día nos las compartes. Pues Claro, muchas gracias y pues que estés muy bien. muchas gracias, Concha, a ti.